Buenas noches amigos, o muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del horario local del mundo donde ve este video. Les saluda Craft Art Edu creando a mano. Estamos aquí iniciando un nuevo video con la saga Los Transformers y el camión más conocido como Optimus Prime. ¿Ya? Este sería un nuevo video relacionado con Optimus Prime, ya, porque hoy día va a estar relacionado con la parte, ya lo último del Transformer, ya podríamos decir, ya lo último sería terminado armado, ya. Y partimos con, como ya he dicho, esto es desde cero, paso a paso, pieza por pieza y desde inicio a fin, ya. Y la gracia es hacer las ruedas del camión yo mismo, ya. Entonces en este video van a ver cómo hice las ruedas. No las alcancé a montar, en el próximo video ya va a estar montado completo eso, pero como les explicaba, el canal es para mostrar lo que yo hago. Entonces este video va a estar relacionado con el trabajo. Y ahí van a ver cómo hice la rueda pieza por pieza, paso a paso y desde cero, ya. Antes que todo quería saludar a todas las personas que siguen mi canal, los que están constantemente viendo mi video y constantemente están saludando, así que les doy un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por los que han llegado, los nuevos suscriptores también. Así que esperemos que el video siga fluyendo, el canal, así que por lo mismo el canal va a seguir creciendo gracias a ustedes. Así que no estoy diciendo más o menos cuándo va a ser publicado este video, porque resulta que hoy día me termina más tarde, porque el tema de las ruedas no es fácil. Hacer ruedas desde cero no es fácil, ya. Así que vamos nuevamente al video, y en el video van a leer los comentarios que tiene el último video que publiqué. Es día sábado en la tarde y se escucha mucha bulla afuera externa por el tema de que... Entonces en este video los comentarios dice: servicio privado, dice felicitaciones por tus más de 400 videos, ya este sería el 405, ya, y poco a poco llegando a la primera meta, los 1000 suscriptores, vamos que se puede. Muchas gracias Matt, así que como siempre, tú siempre ahí apoyando al canal, siempre dando sus likes, viendo los videos, cosas así que se agradece un montón. Miguel García, muy buen amigo Dordo, muy buen avance el proyecto Optimus, pero espero ver pronto el término del proyecto, saludos desde Perú, ya. Y Wilson Francisco López Zamora dice: que bien amigo, te faltan menos de 100 suscriptores, felicitaciones, Optimus Prime quedó óptimo, jaja, filete, como siempre. Gracias a ti Wilson también, así que por lo mismo, ya. Y estuve visitando un canal que me recomendó este flaco de... se llama Hugo Q, ya comentó increíbles felicitaciones, y él comentó el video del Baritech del año, uno de los primeros videos que hice, ya. Y Hugo Q tiene un canal también de YouTube muy bien bueno, también hace cosas, como está, voy a mirar acá.
voy a mirar acá. Y tiene varios videos donde sale ejemplo chatarra de video y acá dice cómo hacer destapar materiales de desecho, ¿ya? ¿Qué es lo que es una estrella de la muerte? Y ahí sale creando una estrella de la muerte. Y ahí sale mostrando cómo se fabrica. Tiene 114 suscriptores y su canal tiene como, no tiene mucho tiempo, así que está con, más o menos como ya se llevó partido hace unos años. Y también tiene altos videos y altas cositas publicadas, así que para que lo visiten y se suscriban al canal de él, ¿ya? También tiene altas cosas y dice el tutor imperial reconstruir con materiales de desecho, chatarra nave video, ya dice, y hay una parte donde dice Transformer, Star Wars Transformer, lanzadera, dice lanzadera imperial, ya, hecha con basura. Y ahí muestra altos modelos que tiene hecho. Así que el canal se llama Hugo Q, ya, para que lo Hugo es con H-U-G-O Q de queso, ya, así que para que yo me suscribí también, así que para que lo vean en su canal, es bien bueno, ya. Entonces tiene altas cosas, dice Chatá, Hugo Q, traslado, dice Star Wars transformable, tiene altas cosas que ya para que visiten su canal, ya. Y como les explicaba, el canal ya está pasando el umbral, ya pasó el umbral de los 900, ya ahora estamos llegando casi a los 1000 suscriptores. Esperemos que sigamos creciendo gracias a ustedes, porque ustedes son los que permiten que el canal esté ahí, por lo mismo. Y no tenía conectado el micrófono, no sé qué tan relevante será este micrófono, pero bueno, vamos a conectarlo de todas maneras. ¿Ya? Entonces lo mismo, así que por lo mismo a mí me sirve mucho que ustedes sigan participando en el canal, ¿ya? Atrás se ve los Transformers mientras estoy viendo. La idea es que si estoy relacionado con el canal, también por los días estaba colocando música, tenía puesto música y resulta que la música me mandó un copyright porque tenía bajo el volumen, ¿ya? Pero esto más que nada estamos relacionados, como estamos hablando de los Transformers, y ahí aprovecho a colocar algunos capítulos, algunas series, algunas cosas de los Transformers, ¿ya? Y aparte los videos también van acompañados también con cosas de los Transformers, ¿ya? También son videos obviamente que son ocupados de otros canales también, esa es la idea también. Y hace un calor, amigo, voy a dar la cortina para que esté un poquito más abierto, lo tengo abierta y las ruedas, pues digo, estas son las ruedas. Ahí en el video van a ver cómo terminaron fabricadas pieza por pieza, parte por parte y de principio a fin desde cero. La idea, como les explicaba, si este es un Optimus Prime transformable, un Optimus Prime hecho desde paso a paso, pieza por pieza, sobre majadero, pero la idea es que las ruedas también, pues no, yo encuentro que no sería justo que yo colocara ruedas de un Guede o no sé, pues la idea era hacerlo. Y ahí van a ver cómo la hice, ¿ya? Se utilizó PVC, madera y doble contacto, que es para las ventanas, para aislar, ya, que son para colocar las ventanas de aluminio. Entonces eso, doble contacto, con eso hice todo completo, las calugas, todo completo del camión. Ahí van a ver en el video, ya. Espero que ya este sería como son los últimos videos ya, porque ya tendríamos que partir con otras, ya este Optimus Prime, este podría ser el penúltimo, y el otro podría ser completo, posiblemente pintado todo general, pero ya instalada todas las ruedas, ya. Pero ya le falta lo mínimo en realidad, lo mínimo, solamente le falta ya los parabrisas, hacer las ventanas laterales. Bueno, ya en el final del video van a ver todo ese proceso, así que muchas gracias, amigos, nos vemos en el tercer segmento.
Bueno amigos, partimos con el tercer segmento del video y en este momento ya ustedes se fijaron, voy a mostrar el Transformer, pero en realidad no le instalé las ruedas porque tengo que comprar los pernos para hacer ese proceso y unos rodamientos. Ahí va a ver cómo lo hago. Algunos me dicen que no es necesario que lo haga con movimiento, si al final es una maqueta, no un juguete. Pero bueno, ahí vamos a ver, pues eso digo, si la idea es que yo ya en el último video, este no es el último video, pero yo el que viene después yo creo que va a ser el último, o quizá va a ser dividido en dos. Voy a partir ahora con un Varitec, ¿ya? Voy a partir con un Varitec completo, ya combinando material. Como era antiguamente, utilizaba pura madera, ahora ya va a ser combinado con otros materiales, ¿ya? La idea es que incluso va a ser más aerodinámico, las articulaciones un poquito más, va a ser más fácil, ejemplo, varias cosas, así que vamos a partir con ese Varitec en los próximos videos. Ya creo que de este al otro partimos con un Varitec, ¿ya? Es que encontré unos materiales para armar unos Varitec que tenía ahora atrás, pues entonces no saco nada con tenerlo ahí si tengo que... Y aparte que podría también servir material para el canal, o sea, para el tema de los suscriptores, porque acuérdense que si llegamos lo antes posible a la meta, a la primera meta, son tres figuras que puede ser ya sea de todo lo que es las sagas que hago yo, puede ser de Robotech, Star Wars, desde los... Bueno, el tanque felino podría ser porque es muy pesado, ¿ya? A no ser que sea alguien de Santiago que salga sorteado, ¿ya? En el Capitán Futuro, el mismo Optimus Prime, todas esas cosas, todo lo que yo fabrico, hay tres que van ahí, tres a sorteo. De las mismas que hago yo pieza a pieza, paso a paso y parte por parte. Así que por lo mismo el video va a estar relacionado con eso. Así que ahora les voy a mostrar el camión, amigos, para que ustedes lo vean ya cómo está quedando. De hecho, hoy día le hice unas modificaciones, me apreté el dedo. Le hice unas modificaciones, le voy a sacarle el fermacella para que... Le hice unas modificaciones, ya, si se fijaban ayer, esto... Le cambié una parte, esto mismo, lo corté y lo añadí acá, ¿ya? Entonces, aquí mismo, hoy se me andó pegando y así que voy a tener que reemplazar esa parte. ¿Ya? Entonces ahí si se fijan, ya el camión Optimus Prime ya está tomando la forma. Ya. Y esto es lo que yo le explicaba, que lo corté y lo añadí ahí, ¿ya? Y ahí le coloqué los soportes para las ruedas. Y las ruedas no las coloqué, amigos, porque entonces estas son las ruedas que hice, ¿ya? Se fijan ahí en los videos, fijaron cómo la hice, ¿ya? Igual me falta colocar esa cosita al medio también para que, ¿ya? Y estas van ahí. Esta rueda, ¿ya? Y las otras van a ir acá. Entonces ahí van las otras ruedas, ya, conjuntamente con las otras dos que van a ir acá. Entonces ahí que ya vamos a ver un poquito, ya. Entonces vamos a ver si se pueden colocar las ruedas ahí por mientras. No les falta todavía, así que por lo mismo esto es por mientras, ¿ya? Entonces ahí se fijan, amigos, voy a agacharlo un poquito para que se fijen como... Entonces ahí no se ve muy bien porque no estaban puestas a la altura, ¿ya? Entonces como tendrían que quedar, ahora lo voy a levantar un poquito, a ver si se ve un poquito. Entonces
no se va a lograr bien, porque tiene que estar puesta aquí. Entonces ya en el próximo video van a ver. Entonces ahí, cómo se fijan ahí con los neumáticos ahí. Entonces la gracia es que este Optimus Prime, como digo, es hecho a mano, paso a paso, pieza por pieza, y debe ser, ¿ya? Y algo que yo, como digo, bueno, obviamente los tornillos, hay cosas que el material que dice que no son hechos, pero en realidad todo el proceso ya realizado, ¿ya? Entonces ya me falta ahí, que coloqué el macé también, porque le pegué algunas partes para que no se vieran esas separaciones, que no se vean feas, con el pegamento en algunos casos. Y ahí estaría. Entonces todas las ruedas, como les explicaba, hechas por mí. Entonces ahí, la ley de Murphy. Entonces ahí ya ustedes se fijan, ustedes los dejo a su ustedes dirán cómo va quedando el Optimus Prime. La idea es que ustedes se sientan conformes con el trabajo que estoy haciendo y que a ustedes les guste, porque ese es el tema también. Ustedes son los principales, los que dicen cómo está el canal, ¿ya? Y espero que sigamos creciendo, porque es lo mismo. Por ejemplo, algunos dicen, chuta, estoy haciendo muchos videos con el... Lo que pasa es que estoy reduciendo la cantidad de horas trabajando, ¿me entiendes? Por eso que estoy, por ejemplo, he publicado hartos videos diarios, que puede ser un video hasta de 30 minutos. Entonces lo que pasa es que está haciendo mucho calor, entonces por lo mismo estoy trabajando hasta ciertas horas nomás y después me pongo a editar. De hecho, hoy día me pasé un poquito más porque esto me consumió harto rato, honestamente. Hacer las ruedas pieza a pieza, todas las cuestiones, esto me consumió harto rato. Entonces es prácticamente todo el video donde salen cómo estoy haciendo las ruedas y otras cosas más, algunos detalles más. Pero no, amigo, no es tan fácil, o sea, por eso mismo a veces yo digo, ya, yo podría, como digo, publicar 2 videos, 3 videos con el trabajo, pero como digo, no se puede, porque es mucho el trabajo que lo que hace uno en esto y claro, lo transforma. Entonces por lo mismo trato lo posible de mostrar todo el trabajo, como desde cuando yo partí con el canal siempre ha sido así, y ha sido la tónica de ese estilo. Y espero que, bueno, ya una vez que lleguemos a la primera meta y sigamos creciendo, y si yo voy a seguir haciendo sorteos, por lo mismo, porque así el canal crece más y yo voy a seguir haciendo sorteos de más figuras que hago yo, y pretendo mejorar también, porque también necesito comprar más herramientas, más materiales, más cosas que, y hacer más, porque a mí personalmente no me gusta hacer cosas de este tamaño. Me gusta hacer, por ejemplo, me hubiera gustado hacer un Optimus ya de 50 centímetros, me hubiera gustado, ejemplo, pero estoy aprovechando materiales que tengo a mano. Esa es la de las cosas. Entonces después más adelante ya partir con otros trabajos, con otros modelos. Voy a cerrar la ventana porque si está escuchando música me puede hacer copyright. ¿Ya? Así que, y eso, amigos, espero que les guste el canal, el video. Podríamos decir, ya estamos llegando a las finales del trabajo y el proceso, y ustedes son los que deciden cómo está quedando. Personalmente yo estoy muy conforme con lo que está pasando últimamente con el canal. Gracias al esfuerzo mío, duro volante, disculpe, gracias al esfuerzo de ustedes también, porque también hay mucha gente que está viendo los videos, están siguiendo ese favor que les pedí, desde ver videos más antiguos, compartir y tratar lo posible que sigamos creciendo. Así que por lo mismo yo estoy muy agradecido, y la temática, y espero que una llegando a esto sigamos creciendo mucho más, cosa que la comunidad siga, y así lograr, no sé, pues ya después caerán auspiciadores, cosas así, y no sé, pues yo no sé esa opción de Patreon. Para algunas personas dicen que tienen que hacer Patreon, pero yo en realidad lo encuentro que muy poca cantidad de suscriptores para estar viviendo yo en ese sentido, ¿ya? Agradezco a las personas que han tratado lo posible que esto siga creciendo, pero como digo, yo tampoco puedo pedir mucho más allá de ustedes, porque ustedes igual han hecho algo. Ustedes, sobre todo los suscriptores que siempre están ahí apoyando el canal, ¿ya? Esto, amigo, como les explica, hacen, no sé, esta cosita que fue la cabeza, ¿ya? Esto que fue la cabina, que fue lo que me quitó más tiempo en el tema del canal, hacer ruedas, ¿ya? Las ruedas que la hice
como decía, desde cero, ya, con material, bueno, obviamente los materiales no los fabriqué, y ahí uno se va ingeniando el momento, cómo hacerlo. De hecho, ahí van a ver cómo se llegó a este proceso. No es fácil, amigo, entonces uno tiene que estar ocupando el ingenio, y por eso digo, a veces no son 100% idénticos, pero la inventiva que hago yo, trato lo posible que, bueno, la idea a lo mejor los Optimus Prime hubiera quedado más parecido al de los dibujos animados, posiblemente si yo lo he hecho sin transformación, así parado nomás. Pero la idea yo es hacer algo que sea transformable, y que con los materiales, con el ingenio, todo eso que estoy haciendo, que estoy utilizando yo, se logre. Ya, amigo, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal, compartan y sigan ayudando, por favor, para que sigamos creciendo y llegamos lo antes posible, y así podamos entrar una cuarta figura de lo que es para el sorteo, ¿ya? Estoy muy agradecido de lo que está pasando y ya estamos muy cercanos a la primera meta. Muchas gracias, amigos, y espero que les guste todo el trabajo. Ya el próximo video posiblemente ya estaríamos casi terminando podríamos terminando, o si no, vamos a partir con un Varitech también, pero utilizando los nuevos otros materiales, porque antiguamente usaba pura madera, ahora no, Varitech, pero combinado con PVC y otros materiales para que quede más cercano a uno, porque antes no eran 100% idénticos, ahora van a ser un poco mejor. Ya, muchas gracias.